Filosofía. Este artículo trata sobre la tradición filosófica occidental. Para la tradición filosófica oriental, véase Filosofía oriental. El pensador, de Auguste Rodin, representación clásica de un hombre inmerso en sus pensamientos. La filosofía, del latín philosoph, y del griego antiguo. Amor por la sabiduría, es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 234 Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales por sobre los argumentos de autoridad. 5 Y de la ciencia porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica. 6 Sea mediante el análisis conceptual. 7 Los experimentos mentales. 8 La especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. La filosofía occidental ha tenido una profunda influencia y se ha visto profundamente influida por la ciencia, la religión y la política occidentales. 9-10 Muchos filósofos importantes fueron a la vez grandes científicos, teólogos o políticos, y algunas nociones fundamentales de estas disciplinas todavía son objeto de estudio filosófico. Esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina muy amplia. Índice. 1 Etimología. 2 Ramas de la filosofía. 2.1 Metafísica. 2.2 Gnoseología. 2.3 Lógica. 2.4 Ética. 2.5 Estética. 2.6 Filosofía política. 2.7 Filosofía del lenguaje. 2.8 Filosofía de la mente. 2.9 Filosofía de la historia. 3 Historia de la filosofía. 3.1 Filosofía presocrática. 3.2 Filosofía griega clásica. 3.3 Filosofía helenística. 3.4 Filosofía medieval. 3.5 Filosofía renacentista. 3.6 Filosofía moderna, siglos XVII y XVIII. 3.7 Filosofía del siglo XIX. 3.8 Filosofía del siglo XX. 4 Iconología. 5 Véase también. 6 Notas y referencias. 7 Bibliografía. 8 Enlaces externos. Etimología. Busto de Pitágoras, a quien se atribuye la invención de la palabra, filosofía. La invención del término, filosofía, se suele atribuir al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, 11 aunque no se conserva ningún escrito suyo que lo confirme. 1-2 Según la tradición, hacia el año 530 a.C., el tirano León trató de sabio a Pitágoras, el cual respondió que él no era un sabio, sino alguien que aspiraba a ser sabio, que amaba la sabiduría. Admirado León de la novedad del hombre, le preguntó a Pitágoras quiénes eran, pues, los filósofos y qué diferencia había entre ellos y los demás, y Pitágoras respondió que le parecían cosas semejantes la vida del hombre y la feria de los juegos que se celebraba con toda pompa ante el concurso de Grecia entera, pues, igual que allí, unos aspiraban con la destreza de sus cuerpos a la gloria en hombre que da una corona, otros eran atraídos por el lucro y el deseo de comprar y vender. Pero había una clase, y precisamente la formada en mayor proporción de hombres libres, que no buscaban el aplauso ni el lucro, sino que acudían para ver y observaban con afán lo que se hacía y de qué modo se hacía. También nosotros, como para concurrir a una feria desde una ciudad, así habríamos partido para esta vida desde otra vida y naturaleza, los unos para servir a la gloria, los otros al dinero, habiendo unos pocos que, despreciando todo lo demás, consideraban con afán la naturaleza de las cosas, los cuales se llamaban afanosos de sabiduría, esto es, filósofos. Cicerón, Cuestiones Tusculanas, libro V, capítulos 7 a 11.13. Según Pitágoras, la vida era comparable a los Juegos Olímpicos, porque en ellos encontramos 3 clases de personas, las que buscan honor y gloria, las que buscan riquezas,
y las que simplemente buscan contemplar el espectáculo, los filósofos. Años más tarde, Platón agregó más significado al término cuando contrapuso a los filósofos con los sofistas. Los filósofos eran quienes buscaban la verdad, mientras que los sofistas eran quienes arrogantemente afirmaban poseerla, ocultando su ignorancia detrás de juegos retóricos o adulación, convenciendo a otros de cosas infundadas o falsas, y cobrando además por enseñar a hacer lo mismo. Aristóteles adoptó esta distinción de su maestro, extendiéndola junto con su obra a toda la tradición posterior. 1.4. El texto más antiguo que se conserva con la palabra filosofía se titula Tratado de Medicina Antigua, y fue escrito hacia el año 440. Allí se dice que la medicina moderna debe orientarse hacia la filosofía, porque solo la filosofía puede responder a la pregunta, ¿qué es el hombre? 12. Ramas de la filosofía. Véase, anexo, ramas de la filosofía. Las ramas y los problemas que componen la filosofía han variado mucho a través de los siglos. 1516 Por ejemplo, en sus orígenes, la filosofía abarcaba el estudio de los cielos que hoy llamamos astronomía, así como los problemas que ahora pertenecen a la física. 15 Teniendo esto en cuenta, a continuación se presentan algunas de las ramas centrales de la filosofía en el presente. Metafísica. Artículo principal, metafísica. La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. 1718 Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, incluyendo ser, entidad, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. Antes del advenimiento de la ciencia moderna, muchos de los problemas que hoy pertenecen a las ciencias naturales eran estudiados por la metafísica bajo el título de filosofía natural. 1920. La ontología es la parte de la metafísica que se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las apariencias. 2122. Aristóteles designó la metafísica como primera filosofía. 23 En la física se asume la existencia de la materia y en la biología la existencia de la materia orgánica, pero ninguna de las dos ciencias define la materia o la vida, solo la metafísica suministra estas definiciones básicas. En el libro quinto de la metafísica, Aristóteles presenta varias definiciones de términos filosóficos. 24. A lo largo de los siglos, muchos filósofos han sostenido de alguna manera u otra, que la metafísica es imposible. 25 Esta tesis tiene una versión fuerte y una versión débil. 25 La versión fuerte es que todas las afirmaciones metafísicas carecen de sentido. 25 Esto depende por supuesto de una teoría de significado. 25 Ludwig Wittgenstein y los positivistas lógicos fueron defensores explícitos de esta posición. Por otra parte, la versión débil es que si bien las afirmaciones metafísicas poseen significado, es imposible saber cuáles son verdaderas y cuáles falsas, pues esto va más allá de las capacidades cognitivas del hombre. 25 Esta posición es la que sostuvieron, por ejemplo, David Hume y Immanuel Kant. Gnoseología. Artículo principal, Gnoseología. La gnoseología es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. 26 En inglés se utiliza la palabra epistemology, cita requerida, que no hay que confundir con la palabra española epistemología, que designa específicamente el estudio del conocimiento científico, también denominado filosofía de la ciencia. 27 Muchas ciencias particulares tienen además su propia filosofía, como por ejemplo, la filosofía de la historia, la filosofía de la matemática, la filosofía de la física, etc. El experimento mental del cerebro en una cubeta puede poner a prueba distintas teorías acerca del conocimiento. Dentro de la gnoseología, una parte importante, que algunos consideran incluso una rama independiente de la filosofía, 28 es la fenomenología. La fenomenología es el estudio de los fenómenos, es decir, de la experiencia de aquello que se nos aparece en la conciencia. 28 Más precisamente,
La fenomenología estudia la estructura de los distintos tipos de experiencia, tales como la percepción, el pensamiento, el recuerdo, la imaginación, el deseo, etc. 28. Algunos de los conceptos centrales de esta disciplina son la intencionalidad, la conciencia y los qualia, conceptos que también son estudiados por la filosofía de la mente. 28. En la gnoseología se suele distinguir entre tres tipos de conocimiento: el conocimiento proposicional, el conocimiento práctico o performativo, y el conocimiento directo, acquaintance. 29. El primero se asocia a la expresión, saber qué; el segundo a la expresión, saber cómo; y el tercero, en el español, se asocia a la expresión, conocer, en vez de saber. Así se dice, por ejemplo, que en la biología se sabe que los perros son mamíferos. Este es un conocimiento proposicional. Luego existe un saber cómo entrenar un perro, el cual es un conocimiento práctico o performativo. Y por último, el conocimiento por familiaridad es aquel que posee quien dice, por ejemplo, yo conozco a mi perro. 29. La mayoría del trabajo en gnoseología se centra en el primer tipo de conocimiento, aunque ha habido esfuerzos por cambiar esta tendencia. 30. Un debate importante y recurrente en la gnoseología es aquel entre el racionalismo y el empirismo. 31. El racionalismo es la doctrina que sostiene que parte de nuestro conocimiento proviene de una intuición racional, de algún tipo, o de deducciones a partir de estas intuiciones. 31. El empirismo defiende, en cambio, que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. 31. Este contraste está asociado a la distinción entre conocimiento a priori y conocimiento a posteriori. 32. Cuya exposición más famosa se encuentra en la Introducción a la Crítica de la Razón Pura, de Immanuel Kant. Aún otra distinción influyente fue la que promovió Bertrand Russell entre conocimiento por familiaridad y conocimiento por descripción. El primer tipo de conocimiento es el conocimiento directo, como puede ser una percepción o un dolor. El segundo es en cambio el conocimiento indirecto, al que llegamos solo mediante una descripción definida que refiere unívocamente al objeto siendo conocido. 33. Algunos de los problemas centrales a la gnoseología son: el problema de Gettier, el trilema de mu con diéresis nchhausen y el problema de la inducción. Lógica. Artículo principal: lógica. La lógica es el estudio de los principios de la inferencia válida. 34. Una inferencia es un proceso o acto en el que a partir de la evidencia provista por un grupo de premisas, se afirma una conclusión. 35. Tradicionalmente se distinguen tres clases de inferencias: las deducciones, las inducciones y las aducciones, aunque a veces se cuenta la aducción como un caso especial de inducción. 36. La validez o no de las inducciones es asunto de la lógica inductiva y del problema de la inducción. Las deducciones, en cambio, son estudiadas por la mayor parte de la lógica contemporánea. En un argumento deductivamente válido, la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. 37. El concepto de consecuencia lógica es, por lo tanto, un concepto central a la lógica. 37. Para estudiarlo, la lógica construye sistemas formales que capturan los factores relevantes de las deducciones como aparecen en el lenguaje natural. 38. Para entender esto, considérese la siguiente deducción: está lloviendo y es de día. Por lo tanto, está lloviendo. La obvia validez de este argumento no se debe al significado de las expresiones está lloviendo y es de día, porque éstas podrían cambiarse por otras y el argumento permanecer válido. Por ejemplo, está nevando y hace frío. Por lo tanto, está nevando. En cambio, la clave de la validez del argumento reside en la expresión, y si esta expresión se cambia por otra, entonces el argumento puede dejar de ser válido. Está nevando o hace frío. Por lo tanto, está nevando. Las expresiones de las que depende la validez de los argumentos se llaman constantes lógicas, y la lógica las estudia mediante sistemas formales. 39. Dentro de cada sistema formal,
La relación de consecuencia lógica puede definirse de manera precisa, generalmente por medio de teoría de modelos o por medio de teoría de la demostración. Otros temas que caen bajo el dominio de la lógica son las falacias, las paradojas y la noción de verdad. 40. Ética. Artículo principal, ética. La ética abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. 41. Dentro de la ética contemporánea se suelen distinguir tres áreas o niveles. 42. La metaética estudia el origen y el significado de los conceptos éticos. 42. Así como las cuestiones metafísicas acerca de la moralidad, en particular si los valores morales existen independientemente de los humanos, y si son relativos, convencionales o absolutos. 42. Algunos problemas de la metaética son el problema del ser y el deber ser, el problema de la suerte moral, y la cuestión acerca de la existencia o no del libre albedrío. La ética normativa estudia los posibles criterios morales para determinar cuándo una acción es correcta y cuándo no lo es. 42. Un ejemplo clásico de un criterio semejante es la regla de oro. 42. Dentro de la ética normativa, existen tres posturas principales. 42. El dilema del tranvía es un experimento mental que sirve para ilustrar y poner a prueba distintas teorías éticas. El consecuencialismo sostiene que el valor moral de una acción debe juzgarse solo basándose en si sus consecuencias son favorables o desfavorables. 42. Distintas versiones del consecuencialismo difieren, sin embargo, acerca de cuáles consecuencias deben considerarse relevantes para determinar la moralidad o no de una acción. 42. Por ejemplo, el egoísmo moral considera que una acción será moralmente correcta solo cuando las consecuencias de la misma sean favorables para el que la realiza. 42. En cambio, el utilitarismo sostiene que una acción será moralmente correcta solo cuando sus consecuencias sean favorables para una mayoría. 42. También existe debate sobre qué debe contarse como una consecuencia favorable. La deontología, en cambio, sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos, más allá de las consecuencias favorables o desfavorables que puedan traer, y que cumplir con esos deberes es actuar moralmente. 42. Por ejemplo, cuidar a nuestros hijos es un deber, y es moralmente incorrecto no hacerlo, aun cuando esto pueda resultar en grandes beneficios económicos. Distintas teorías deontológicas difieren en el método para determinar los deberes, y consecuentemente en la lista de deberes a cumplir. 42. La ética de las virtudes, por otra parte, se enfoca menos en el aprendizaje de reglas para guiar la conducta, y más en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta, o virtudes, y de evitar los malos hábitos, es decir los vicios. 42. Finalmente, la ética aplicada estudia la aplicación de las teorías éticas a asuntos morales concretos y controversiales. 42. Algunas de estas cuestiones son estudiadas por subdisciplinas. Por ejemplo, la bioética se ocupa de las cuestiones relacionadas con el avance de la biología y la medicina, como el aborto inducido, la eutanasia y la donación de órganos. 42. La ética ambiental, por otra parte, estudia cuestiones como los derechos de los animales, la experimentación con animales y el control de la contaminación. 42. Otras cuestiones estudiadas por la ética aplicada son la pena de muerte, la guerra nuclear, la homosexualidad, el racismo y el uso recreativo de drogas. 42. Estética. El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich, es una representación prototípica de lo sublime. Artículo principal, estética. La única definición que parece gozar de algún consenso entre los filósofos, es que la estética es el estudio de la belleza. 4344. Sin embargo, algunos autores también generalizan esta definición y afirman que la estética es el estudio de las experiencias estéticas y de los juicios estéticos. 45. Cuando juzgamos que algo es bello, feo, sublime o elegante, por dar algunos ejemplos, estamos haciendo juicios estéticos, que a su vez expresan experiencias estéticas. 45. La estética es el estudio de estas experiencias y de estos juicios,
de su naturaleza y de los principios que tienen en común. La estética es una disciplina más amplia que la filosofía del arte, en tanto que los juicios y las experiencias estéticas pueden encontrarse fácilmente por fuera del arte. Por ejemplo, cuando vemos pasar a un perro, podríamos juzgar que el perro es bello, y realizar así un juicio estético sobre algo que nada tiene que ver con el arte. 46. Filosofía política. Artículo principal, Filosofía política. La filosofía política es el estudio acerca de cómo debería ser la relación entre los individuos y la sociedad. 47. Esto incluye el estudio de los gobiernos, las leyes, los derechos, el poder y las demás instituciones y prácticas políticas. La filosofía política se diferencia de la ciencia política por su carácter generalmente normativo. Mientras la ciencia política dedica más trabajo a investigar cómo fueron, son y serán los fenómenos políticos, la filosofía política se encarga de teorizar sobre cómo deberían ser dichos fenómenos. 4748. La filosofía política tiene un campo de estudio amplio y se conecta fácilmente con otras ramas y subdisciplinas de la filosofía, como la filosofía del derecho y la filosofía de la economía. 47 se relaciona fuertemente con la ética, en que las preguntas acerca de qué tipo de instituciones políticas son adecuadas para un grupo depende de qué forma de vida se considere adecuada para ese grupo o para los miembros de ese grupo. 47 Las mejores instituciones serán aquellas que promuevan esa forma de vida. 47 En el plano metafísico, la principal controversia divisora de aguas es acerca de si la entidad fundamental sobre la cual deben recaer los derechos y las obligaciones es el individuo, o el grupo. 47 El individualismo considera que la entidad fundamental es el individuo, y por lo tanto promueven el individualismo metodológico. 47 El comunitarismo enfatiza que el individuo es parte de un grupo, y por lo tanto da prioridad al grupo como entidad fundamental y como unidad de análisis. 47 Algunos de los temas centrales en la filosofía política son la legitimidad de los gobiernos, la limitación de su poder, los fundamentos de la ley, y los derechos y deberes que corresponden a los individuos. 4950 Filosofía del lenguaje. Artículo principal, Filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es el estudio del lenguaje, sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado, de la referencia, y la relación entre el lenguaje, los usuarios del lenguaje y el mundo. A diferencia de la lingüística, la filosofía del lenguaje se sirve de métodos no empíricos, como experimentos mentales, para llegar a sus conclusiones. 51 En general, en la filosofía del lenguaje no se hace diferencia entre el lenguaje hablado, el escrito o cualquiera otra de sus manifestaciones, sino que se estudia aquello que es común a todas ellas. ¿Cuál de estas figuras es Kik y cuál es bomba? El efecto bomba/Kik sugiere que la relación entre los sonidos y las cosas no siempre es completamente arbitraria. La semántica es la parte de la filosofía del lenguaje, y de la lingüística, que se ocupa de la relación entre el lenguaje y el mundo. 52 Algunos problemas que caen bajo este campo son el problema de la referencia, la naturaleza de los predicados, de la representación y de la verdad. 52 En el Crátilo, Platón señaló que si la conexión entre las palabras y el mundo es arbitraria o convencional, entonces es difícil entender cómo el lenguaje puede permitir el conocimiento acerca del mundo. 52 Por ejemplo, es evidente que el nombre, Venus, pudo haber designado cualquier cosa, aparte del planeta Venus, y que el planeta Venus pudo haberse llamado de cualquier otra forma. Luego, cuando se dice que Venus es más grande que Mercurio, la verdad de esta oración es convencional, porque depende de nuestras convenciones acerca de lo que significan Venus, Mercurio, y el resto de las palabras involucradas. En otro lenguaje, esas mismas palabras podrían, por alguna coincidencia, significar algo muy distinto y expresar algo falso. Sin embargo, aunque el significado de las palabras es convencional, una vez que se ha fijado su significado, parece que la verdad y la falsedad no dependen de convenciones, sino de cómo es el mundo. A fijar el significado,
Se lo suele llamar interpretación, y es uno de los temas centrales de la semántica. Un problema ulterior en esta dirección es que si una interpretación se da en términos lingüísticos, por ejemplo, Venus es el nombre del segundo planeta a partir del Sol, entonces queda la duda de cómo deben interpretarse las palabras de la interpretación. Si se las interpreta por medio de nuevas palabras, entonces el problema resurge, y se hace visible una amenaza de regresión al infinito, de circularidad, o de corte arbitrario en el razonamiento, tal vez en palabras cuyo significado sea supuestamente autoevidente. Pero para algunos este problema invita a pensar en una forma de interpretación no lingüística, como por ejemplo el conductismo o la definición ostensiva. La pragmática, por otra parte, es la parte de la filosofía del lenguaje que se ocupa de la relación entre los usuarios del lenguaje y el lenguaje. 5.2 Algunas de las cuestiones centrales de la pragmática son la elucidación del proceso de aprendizaje del lenguaje, de las reglas y convenciones que hacen posible la comunicación, y la descripción de los muchos y variados usos que se le da al lenguaje, 52 entre ellos, describir estados de cosas, preguntar, dar órdenes, contar chistes, traducir de un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, etc. 5.3 Filosofía de la mente. Artículo principal, Filosofía de la mente. La filosofía de la mente es el estudio de la mente incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias. 5.4 Uno de los problemas centrales de la disciplina es determinar qué hace que todos los elementos de esta lista, y todos los que no están en ella, sean mentales. 5.5 Tanto para la fenomenología como para la filosofía analítica, un candidato importante para ser una condición necesaria, aunque no suficiente, de todo fenómeno mental es la intencionalidad. 5.6 La intencionalidad es el poder de la mente de ser acerca de representar, o de ponerse en lugar de cosas, propiedades o estados de cosas. 5.6 Por ejemplo, uno no recuerda simplemente, sino que recuerda algo, y tampoco quiere en abstracto, sino que quiere algo determinado. La propuesta de algunos filósofos es que todo lo que sea mental está dirigido hacia algún objeto, en el sentido más general de objeto, y que por lo tanto la intencionalidad es una característica necesaria, aunque no suficiente, de lo mental. El experimento mental del cuarto de Mari provee uno de los argumentos más famosos en favor de los qualia. Otra característica importante y controversial de lo mental son los qualia, o propiedades subjetivas de la experiencia. 5.7 Cuando uno ve una nube, se pincha un dedo con un alfiler, o huele una rosa, experimenta algo que no se puede observar desde fuera, sino que es completamente subjetivo. A estas experiencias se las llama qualia. Parte de la importancia de los qualia se debe a las dificultades que suscitan al fisicalismo para acomodarlos dentro de su concepción de lo mental. 5.7 La filosofía de la mente se relaciona con la ciencia cognitiva de varias maneras. 5.8 Por un lado, las filosofías más naturalistas pueden considerarse como parte de las ciencias cognitivas. 5.8 En cambio, otras filosofías critican a la ciencia cognitiva por suponer que lo mental es representacional o computacional. 5.8 Por ejemplo, algunos críticos señalan que la ciencia cognitiva descuida muchos factores relevantes para el estudio de lo mental, entre ellos las emociones, la conciencia, el cuerpo y el entorno. 5.8 Algunos problemas centrales en la filosofía de la mente son el problema de la relación entre la mente y el cuerpo, la identidad personal a través del tiempo, y el problema del conocimiento de otras mentes. 5.4 Filosofía de la historia. Artículo principal, Filosofía de la historia. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. Puede, en algunos casos, especular con la existencia de un fin u objetivo teleológico de la historia, o sea, preguntarse si hay un diseño, propósito, principio director o finalidad en el proceso de creación de la historia.
Las preguntas sobre las cuales trabaja la filosofía de la historia son muchas, ya que se trata de una materia compleja. Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto propio del estudio del pasado humano? ¿Es el individuo? ¿Son las organizaciones sociales, la cultura, o acaso la especie humana por entero? Yendo aún más allá de estas preguntas clásicas, algunos filósofos modernos han introducido un nuevo concepto, sosteniendo que la historia ha dejado de ser el estudio de unidades, de hechos, pasando a ser el estudio de una compleja totalidad, que comprende no solo las acciones humanas pasadas y sus consecuencias visibles, sino que incluye un sinnúmero de factores en su contexto, como las relaciones humanas, las corrientes de pensamiento, las motivaciones particulares y, tal vez, el factor más recientemente incorporado y que más ha revolucionado este campo de la filosofía, es el de los pensamientos, acciones, relaciones y motivaciones de aquel individuo que escribe la historia, esto es, del historiador. Historia de la filosofía. Artículo principal, Historia de la filosofía occidental. La tradición filosófica occidental tiene una historia de más de 2500 años, desde la antigua Grecia hasta nuestros días. A lo largo de ese tiempo, hubo una enorme cantidad de filósofos y movimientos filosóficos, demasiado numerosos para ser mencionados aquí. Lo que sigue es una mera caracterización de los distintos períodos de la historia de la filosofía occidental, incluyendo una mención a las principales figuras y corrientes de cada época. Filosofía presocrática. Artículo principal, Filosofía presocrática. La muerte de Sócrates, por Jacques Louis David. La filosofía occidental se inició en la antigua Grecia en la zona de Jonia, Asia Menor, a principios del siglo V a.C. y se prolongó hasta la decadencia del Imperio Romano en el siglo VD. Se la puede dividir en tres períodos: el de la filosofía presocrática, que va de Tales de Mileto hasta Sócrates y los sofistas; la filosofía ática, período de Platón y de Aristóteles; y el período postaristotélico o helenístico. A veces se distingue un cuarto período que comprende a la filosofía cristiana y neoplatonista. 59 Los dos autores más importantes de la filosofía antigua, en términos de su influencia posterior, fueron Platón y Aristóteles. 59. El período de filosofía presocrática se caracterizó por una variedad de propuestas distintas sobre cómo entender el mundo y el lugar del hombre con acento agudo L.60 a causa de los avances culturales y el intenso contacto con las culturas vecinas. Las ciudades del mundo griego comenzaron a criticar a la tradicional concepción mitológica del mundo, y buscaron una concepción alternativa, natural y unificada. El pensamiento de estos primeros fisiólogos solo nos llega a través de escritos fragmentarios y reportes de otros pensadores posteriores. 60 Algunas de las personalidades más importantes fueron los pensadores milesios, que intentaron explicar la naturaleza reduciéndola a un único principio originario y una materia primordial. 61 Tales propuso que la materia fundamental de la cual todo se origina y todo está compuesto es el agua. Anaximandro asignó ese rol a lo indeterminado, toapeiron, loapeiron, y Anaxímenes al aire. Pitágoras y la escuela pitagórica, para quienes los números eran el principio determinante y estructura de toda la realidad, adelantándose de esta manera un importante principio de la ciencia moderna, aunque conservando un pensamiento arcaico, al considerar los números como unidades discretas y no como entidades meramente abstractas. 60. Heráclito, quien propone una visión dialéctica de la realidad, postuló como estructura de la realidad la razón, el logos, un principio unificador de los opuestos, de cuya tensión y oposición se constituye la identidad de cada cosa. 61. Parménides, quien postuló una ontología de la permanencia y no del cambio. Parménides señaló la unidad y la inmutabilidad del ser, dado que el cambio resulta imposible si no existe el no ser, cuya imposibilidad es lógica. 60, 61, 62. Una serie de filósofos que intentaron aunar las premisas eleáticas con la observación sensible de la realidad,
interpretando conceptos como generación o corrupción a través de otros como unión o separación de determinados componentes originarios. Así Empédocles de Acragas funda la doctrina de los 4 elementos o raíces agua, tierra, aire y fuego, de cuya mezcla y separación se forma toda la realidad conocida, en un ciclo cósmico continuo dominado por 2 fuerzas, el amor y el odio. Por otro lado, Anaxágoras de Clazomenas postulará que es imposible que surja algo de donde no lo hay, sosteniendo que todo está en todo desde el principio, en una sustancia infinita y de divisibilidad infinita, cuya interacción y mezcla, que comienza con el impulso de un intelecto, llamado nous, da lugar a todo lo que conocemos. Finalmente, el pensamiento presocrático llega a su máxima expresión con el atomismo de Leucipo y Demócrito. El atomismo expresa que todo está compuesto de unas partículas indivisibles e infinitamente pequeñas llamadas átomos, de cuya agrupación, a partir de átomos de diferentes formas y tamaños, surge toda la realidad conocida, sin intervención de ninguna fuerza exterior y de manera mecánica. Filosofía griega clásica. Artículo principal: Filosofía griega clásica. Con la aparición de los sofistas a mitad del siglo v.a.c., el hombre pasó a ser el centro de las reflexiones filosóficas. O como dijo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. 63. Los sofistas se ocuparon en particular de problemas éticos y políticos, como la cuestión de si las normas y los valores son dados naturalmente o son establecidos por los hombres. El ateniense Sócrates se convertiría en el modelo de la filosofía europea. Sócrates conversaba con otras personas y los llevaba por medio de una serie de preguntas a revelar las contradicciones inherentes a sus posturas, método mayéutico. Sus manifestaciones de independencia intelectual y su conducta no acomodada a las circunstancias, le valieron una sentencia de muerte por impiedad a los dioses y corrupción de la juventud. Véase la Apología de Sócrates. Debido a que Sócrates no dejó nada por escrito, su imagen fue determinada por su discípulo Platón. Sus obras en forma de diálogos constituyeron un punto central de la filosofía occidental. A partir de la pregunta socrática de la forma, ¿qué es X? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Platón creó los rudimentos de una doctrina de la definición. También fue autor de la teoría de las formas, que sirvió de base a la representación de una realidad con 2 partes, el plano de los objetos perceptibles con nuestros sentidos frente al plano de las formas solo accesibles al intelecto mediante abstracción. Solo el conocimiento de estas formas nos brinda una comprensión más profunda de la totalidad de la realidad. Aristóteles, discípulo de Platón, rechazó la teoría de las formas como una innecesaria duplicación del mundo. La distinción entre forma y materia es uno de los rasgos principales de la metafísica de Aristóteles. 64. Su escuela comenzó a clasificar toda la realidad, tanto la naturaleza como la sociedad, en los diversos campos del conocimiento, a analizarlos y ordenarlos científicamente. Además, Aristóteles creó la lógica clásica del silogismo y la filosofía de la ciencia. Con esto, estableció algunos de los supuestos filosóficos fundamentales que fueron decisivos hasta la modernidad. Filosofía helenística. Artículo principal: Filosofía helenística. En la transición del siglo IV a.C. al siglo III a.C., tras la muerte de Aristóteles y la decadencia de las polis, las guerras entre los reyes helénicos por suceder a Alejandro Magno volvieron la vida problemática e insegura. 61. Surgieron entonces en Atenas 2 escuelas filosóficas que, en una clara oposición a la academia platónica y al liceo aristotélico, pusieron la salvación individual en el centro de sus preocupaciones. Para Epicuro y sus seguidores, por un lado, así como para los estoicos alrededor de Zenón de Sitio, por otro lado, la filosofía servía principalmente para alcanzar con medios éticos el bienestar psicológico o la paz. Mientras que los seguidores del escepticismo pirrónico, en principio, negaron la posibilidad de juicios seguros y de conocimientos indudables, Plotino, en el siglo III d.C.,
transformó la teoría de las formas de Platón para dar lugar a un neoplatonismo. Su concepción de la gradación del ser, del uno, a la materia, ofreció al cristianismo una variedad de enlaces y fue la filosofía dominante de finales de la antigüedad. La escuela de Atenas, de Rafael, representa a los filósofos, matemáticos y científicos más importantes de la antigüedad. Filosofía medieval. Artículo principal, Filosofía medieval. Las 7 artes liberales, según una ilustración del siglo XII. La filosofía medieval es la filosofía de Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. 61. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas, pero también judías e islámicas, con la filosofía heredada de la antigüedad clásica. 65. Algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles, como la encarnación y la Trinidad, pero el esfuerzo por resolverlas fue el motor de gran parte de la filosofía medieval, y llevó a desarrollar conceptos, teorías y distinciones que heredaría toda la filosofía posterior. 65. Aunque la influencia de la filosofía pagana fue crucial para la filosofía medieval, la gran mayoría de los textos de autores clave como Platón, Aristóteles y Plotino fueron inaccesibles a los estudiosos medievales. 65. Los medievales tuvieron acceso al pensamiento de estos y otros autores principalmente a través del trabajo de autores patricios como Tertuliano, Ambrosio y Boecio, y de autores paganos como Cicerón y Séneca. 65. En los siglos XII y XIII, sin embargo, una gran cantidad de trabajos de Aristóteles reingresaron a Europa desde el mundo islámico, influenciando enormemente a la filosofía. 65. Este importante hecho permite dividir a la filosofía medieval en 2 períodos, el período antes del reingreso de Aristóteles, y el período durante y después de su reingreso. 65. El primer período fue marcadamente platónico, con un estilo generalmente ameno y asistemático, y sin una distinción clara entre teología y filosofía. 65. Algunos de los autores más importantes fueron Agustín de Hipona, Boecio, Juan Escoto Erígena, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo. 65. El segundo período fue más aristotélico. 65. Asistió a la creación de las universidades, a una mayor profesionalización y sistematización de la filosofía, a nuevas traducciones y a nuevas formas de enseñanza. 65. La escolástica fue el movimiento teológico y filosófico dominante, y entre los autores clave estuvieron Ramón Llull, Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Buenaventura de Fidanza. Algunos de los temas centrales a lo largo de la filosofía medieval fueron la relación entre la fe y la razón, la existencia y unidad de Dios, la cuestión de la compatibilidad entre atributos divinos, el problema del mal, el problema de la compatibilidad de la omnisciencia divina con el libre albedrío, el problema de los universales y la causalidad. 65. Filosofía renacentista. Artículo principal, Filosofía renacentista. El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, resume varios de los ideales del pensamiento renacentista. La filosofía renacentista, o filosofía del Renacimiento, se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. En el Renacimiento, la filosofía todavía era un campo muy amplio que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias ciencias distintas, 61 así como a la teología. Teniendo eso en cuenta, los 3 campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron fueron la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. 61. En la filosofía política, las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea de América renovaron el interés por problemas acerca de la naturaleza y moralidad del poder político, la unidad nacional, la seguridad interna, el poder del Estado y la justicia internacional. 61. En este campo destacaron los trabajos de Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin. 61. El humanismo enfatizó la centralidad de los seres humanos en el universo,
Su enorme valor e importancia. 61 Este movimiento fue, en primer lugar, un movimiento moral y literario, y fue protagonizado por figuras como Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás Moro y Michel de Montaigne. 61 Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario como en la relevancia dada a la matemática para el estudio de la naturaleza. 61 La filosofía de la naturaleza del Renacimiento quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino, y comenzó a pensar en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. 61 Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci y Galileo Galilei fueron precursores y protagonistas en esta revolución científica, y Francis Bacon proveyó un fundamento teórico para justificar el método empírico que habría de caracterizar a la revolución. Por otra parte, en la medicina, el trabajo de Andreas Vesalius en anatomía humana revitalizó la disciplina y brindó más apoyo al método empírico. 61 Filosofía moderna, siglos XVII y XVIII, artículos principales, Filosofía moderna y Filosofía del siglo XVII. René Descartes rompió con la tradición escolástica, dando inicio a la filosofía moderna en general y al racionalismo en particular. La filosofía moderna se caracterizó por reconocer plenamente la preeminencia de la gnoseología por sobre la metafísica. 66 Argumentando que antes de intentar conocer lo que hay, es prudente conocer lo que se puede conocer. 67 Los principales debates de esta época fueron, por lo tanto, debates gnoseológicos. El racionalismo, la escuela que enfatiza el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, tuvo sus principales proponentes en René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. 68 Por el otro lado, la escuela empirista, que sostiene que la única fuente del conocimiento es la experiencia. 69 Encontró defensores en Francis Bacon, John Locke, David Hume y George Berkeley. 70 En 1781, Immanuel Kant publicó su famosa Crítica de la razón pura, donde rechaza ambas posturas y propone una alternativa distinta. Según Kant, si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo se origina de ella. 71 Pues existen ciertas estructuras del sujeto que anteceden a toda experiencia, en tanto son las condiciones que la hacen posible. Esta postura inspiró lo que luego se llamó el idealismo alemán. Filosofía del siglo XIX. Artículo principal, Filosofía del siglo XIX. Generalmente se considera que después de la filosofía de Immanuel Kant, se inició otra etapa en la filosofía, 72 en gran parte definida por ser una reacción a Kant. Este período empezó con el desarrollo del idealismo alemán, principalmente Fichte, Schelling y Hegel, pero siguió con una cantidad de otros movimientos, 73 la mayoría de los cuales fueron creados por filósofos trabajando desde fuera del mundo académico. 61 En Alemania, los excesos metafísicos del idealismo dieron lugar a un movimiento neocantista. Kierkegaard y Nietzsche sentaron las bases para la filosofía existencialista. 74 Auguste Comte acuñó el término positivismo y popularizó la escuela del mismo nombre. 7576 En la ética, Jeremy Bentham y John Stuart Mill elaboraron el utilitarismo, según el cual la acción correcta es aquella que produce la mayor cantidad de felicidad general. 77 Karl Marx y Friedrich Engels invirtieron la filosofía hegeliana para fundar el materialismo dialéctico. En los Estados Unidos, Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey dieron origen a la escuela pragmatista. 78 Por el final del siglo, Edmund Husserl inició la escuela de la fenomenología trascendental. En el último tercio del siglo, Gottlob Frege empezó con su trabajo en lógica matemática, que habría de proveer las herramientas para la filosofía analítica, pero que permanecería desconocido hasta el siglo XX. Filosofía del siglo XX. Artículos principales, Filosofía contemporánea y Filosofía del siglo XX.
En el siglo XX, la mayoría de los filósofos más importantes trabajaron desde dentro de las universidades, especialmente en la segunda mitad del siglo. 61 Algunos de los temas más discutidos fueron la relación entre el lenguaje y la filosofía, este hecho a veces es llamado el giro lingüístico, y las implicaciones filosóficas de los enormes desarrollos en lógica a lo largo de todo el siglo. 79 Las tradiciones filosóficas más significativas y abarcadoras del siglo XX fueron dos. 61 La filosofía analítica se desarrolló principalmente en el mundo anglosajón, y debe su nombre al énfasis que al principio puso en el análisis del lenguaje por medio de la lógica formal. 80 En la segunda mitad del siglo, sin embargo, la filosofía analítica dejó de centrarse solo en el lenguaje, y la unidad de la tradición recayó en la exigencia de claridad y rigor en la argumentación, en la atención a los detalles y en la desconfianza hacia los grandes sistemas filosóficos. 80 Algunos pensadores tempranos que se asocian a la tradición analítica son Gottlob Frege, G. M. Moore, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Isaiah Berlin y los integrantes del Círculo de Viena, y más adelante Willard Van Orman Quine, Saul Kripke, John Searle y Donald Davidson, entre muchos otros. En su obra Principia Mathematica de 1910 a 1913, Russell y Whitehead intentaron establecer una base lógica de la aritmética, pero su intento se vio anulado en 1931 por el descubrimiento de Gödel, sobre proposiciones formalmente indecidibles de Principia Mathematica y sistemas relacionados. 81 La segunda tradición principal del siglo XX resulta aún más difícil de caracterizar que la filosofía analítica. La filosofía continental se desarrolló principalmente en la Europa continental, de ahí su nombre, y se caracterizó por ser más especulativa y por dar más importancia a la historia que la filosofía analítica. 61 La fenomenología, el existencialismo, el estructuralismo, el postestructuralismo y la posmodernidad son algunas escuelas que caen dentro de esta tradición. 61 Algunos de sus autores más influyentes fueron Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y José Ortega y Gasset en la primera mitad del siglo, seguidos por Michel Foucault, Jacques Derrida, Noam Chomsky, Hannah Arendt y Gilles Deleuze en la segunda. Iconología. Commons Emblem Question Book Orange.svg. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Este aviso fue puesto el 9 de junio de 2013. Puedes añadirlas o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando subst aviso referencias /vertical filosofía, __. Representación de la filosofía. Alfanio hacia la filosofía hija de la experiencia y de la memoria. Se representa como una mujer de aspecto grave en actitud retórica y con la frente majestuosa ceñida de una preciosa diadema. Está sentada en un sillón de mármol blanco en cuyos brazos hay esculpidas las imágenes de fecunda naturaleza. Esta figura simbólica tiene dos libros, en uno de los cuales se lee Naturalis y en el otro Moralis. Rafael, autor de esta idea, ha querido con ella indicarnos los cuatro elementos, objeto de las investigaciones filosóficas, valiéndose de los diversos colores que ha dado a los ropajes con que la viste. El manto de color azul que cubre las espaldas, designa el aire, la túnica encarnada, el fuego, el ropaje de azul celeste que cubre sus rodillas, el agua, el de color amarillo que le llega hasta los pies, la tierra. Dos genios que coloca cerca la ligara principal sostienen esta inscripción: Causarum cognitio, el conocimiento de las causas. Boecio, en el retrato que ha tratado de la filosofía, le pone en una mano algunos libros y en la otra un cetro. En el extremo de su ropaje hay una letra griega y en el estómago otra que designan, la primera la teoría y la segunda la práctica, para dar a entender que la filosofía debe ser activa y especulativa. Luego, finge que esta imagen simbólica se le ha presentado bajo los rasgos de una mujer que con rostro radiante y ojos llenos de fuego anuncia algo de divino,
que su talla parece igual a la de la especie humana y finalmente, que algunas veces levanta la cabeza hacia los cielos y se oculta a la vista de los débiles mortales. Cochin la representa como una mujer hermosa, reflexiva, vestida sencillamente, con un cetro en una mano y un libro en la otra, la hace trepar un monte áspero y pedregoso, haciéndola apoyar en el freno de la razón. Picard en un asunto alegórico pinta la armonía de la religión con la filosofía. Su figura simbólica tiene diferentes atributos, los cuales caracterizan las cuatro partes. Está coronada de estrellas para designar la física y un cetro que lleva en su mano izquierda indica la moral, dos genios colocados cerca de ella, el uno lleva una serpiente mordiéndose la cola, símbolo de la eternidad y esto anuncia la metafísica, el otro, una piedra de toque para expresar la lógica, cuyo objeto es el de distinguir lo verdadero de lo falso. 82. Véase también, ver el portal sobre filosofía. Portal, filosofía. Contenido relacionado con filosofía. Filosofía oriental. Filosofía práctica. Filosofía y ciencia. Notas y referencias. Real Academia Española, 2014. Filosofía, Diccionario de la Lengua Española, 23. A Superíndice Edición, Madrid, Espasa. Teichmann, Jenny, Evans, Catherine C., 1999. Philosophy, a Beginner S. Guide, en inglés. Blackwell Publishing. p. 1. La filosofía es un estudio de problemas que son últimos, abstractos y muy generales. Estos problemas son acerca de la naturaleza de la existencia, el conocimiento, la moralidad, la razón y el propósito humano. Grayling, A.C., 1998. Philosophy 1, a Guide through the Subject, en inglés. Oxford University Press. p. 1. El objetivo de la indagación filosófica es ganar claridad sobre preguntas acerca del conocimiento, la verdad, la razón, la realidad, el significado, la mente y los valores. Thorndike, ed. Philosophy, en inglés, The Oxford Companion to Philosophy. Una definición más detallada, pero todavía demasiado amplia, es que la filosofía es pensamiento crítico racional, de tipo más o menos sistemático acerca de la naturaleza general del mundo, la justificación de las creencias, y la conducta de vida. Russell, Bertrand, 1945. Introducción. A History of Western Philosophy, en inglés. La filosofía es algo intermedio entre la teología y la ciencia. Como la teología, consiste en especulaciones sobre temas en los que conocimiento definido ha, hasta ahora, sido inalcanzable, pero como la ciencia, apela a la razón humana en vez de la autoridad, sea aquella de la tradición o de la revelación. Proudfoot, Michael, Lacey, A.R. Philosophy and Analysis. En inglés, The Routledge Dictionary of Philosophy. En particular, la filosofía evita usar los sentidos y depende de la reflexión. Es un estudio a priori. En el desarrollo desde su forma antigua hasta su forma moderna, se ha desprendido de las ciencias una por una medida que se volvían susceptibles de investigación empírica sistemática en vez de especulación de sillón. Proudfoot, Michael, Lacey, A.R. Philosophy and Analysis. En inglés, The Routledge Dictionary of Philosophy. El análisis, en algún sentido, siempre es una parte importante de la filosofía. Thorndike, ed. Thought Experiments. En inglés, The Oxford Companion to Philosophy. Los experimentos mentales son utilizados por filósofos y científicos teóricos para examinar las implicaciones de las teorías y para explorar los límites de los conceptos. Thorndike, ed. 1995. Philosophy, The Influence of. En inglés, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press. Russell, Bertrand, 1945. Prefacio. A History of Western Philosophy, en inglés. Los filósofos son tanto efectos como causas, efectos de sus circunstancias sociales y de la política e instituciones de su tiempo, causas, si son afortunados,
de creencias que moldearán la política e instituciones de épocas siguientes. Véase Cicerón. Capítulo V. Tusculanae Disputationes. Y el proemio de Diógenes Laercio. Sección 8. Vida y opiniones de filósofos eminentes. La adscripción se basa en el trabajo perdido de Heráclides Póntico, discípulo de Aristóteles, y este se considera parte de las extensas leyendas acerca Pitágoras. Cordero, Néstor Luis, 2009. 1. La invención de la filosofía, segunda edición. Argentina, Biblos. p. 35. ISB 9789507866517. Cicerón, Cuestiones Tusculanas, Libro V, capítulos 7 a 11. Alegre Gorri, Antonio, 2004. Los filósofos presocráticos. En Carlos García Gual. Historia de la filosofía antigua. Madrid, Trota. pp. 45-46. ISBN 8487.699.480. Roussel, Bertrand, 1912. 15. El valor de la filosofía. Los problemas de la filosofía. El epistemólogo Mario Bunge expone que la filosofía contemporánea puede considerarse esencialmente formada por las siguientes disciplinas: lógica, semántica, gnoseología, ontología y ética. Cita requerida: Walsh, William Henry, Grayling, A.C. Metaphysics. En inglés, Enciclopedia Británica Online, p. 1, consultado el 15 de junio de 2009. Rosalind Carey, Russell S. Metaphysics. En inglés, Internet Encyclopedia of Philosophy, consultado el 16 de junio de 2009. Barón Avilar, 1993. Sobre medicina y filosofía natural en el Renacimiento. Universidad de Valencia. pp. 86-87. ISB 9788460087083. Dear, Peter, 2007. La revolución de las ciencias. Marcial Pons Historia. pp. 109-111. ISB 9788496467538. John Bowker, ed. Ontology. En inglés, The Concise Oxford Dictionary of World Religions, consultado el 1 de agosto de 2009. Simon Blackburn, ed. Ontology. En inglés, Oxford Dictionary of Philosophy, consultado el 1 de agosto de 2009. Cantú, Cesare, 1858. Historia Universal. Consultado el 18 de agosto de 2009. Aristóteles. En el primer lugar puso la metafísica o filosofía primera. Jaime Balmes, 1864. Curso de Filosofía Elemental. p. 525. Consultado el 19 de agosto de 2009. La materia no es, según Aristóteles, un conjunto de átomos. Véase la última sección en Van Inwagen, Peter. Metaphysics, en Edward N. Salta, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, FAL 2008 edición, Real Academia Española, 2014. Gnoseología, Diccionario de la Lengua Española, 23. A Superíndice edición, Madrid, Espasa, Teoría del Conocimiento. Real Academia Española, 2014. Epistemología, Diccionario de la Lengua Española, 23. A Superíndice edición, Madrid, Espasa, Doctrina de los Fundamentos y Métodos del Conocimiento Científico. Smith, David Woodruff. Phenomenology, en Edward N. Salta, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2009 edition, véase la primera sección de Truncellito, David A. Epistemology, en inglés, Internet Encyclopedia of Philosophy, consultado el 23 de junio de 2009. Velarde Lombraña, Julián, 1991. Gnoseología de los sistemas difusos. Universidad de Oviedo. pp. 39-40.
ISB 9788474685084. Marque, Peter. Rationalisme vs. Empiricisme, en Edward N. Salta, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2008 edition, véase la 5. A superíndice sección de Russell, Bruce. A priori Justification of Knowledge, en Edward N. Salta, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2008 edition, Russell, Bertrand, 1995. Capítulo V. Los problemas de la filosofía. Labor. ISB 978-84, 335, 3503-0. Simon Blackburn, ed. Logic. En inglés, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2008 edition, Oxford University Press. Lógica, la ciencia general de la inferencia. Simon Blackburn, ed. Inference. En inglés, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2008 edition, Oxford University Press. Inference. En inglés, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, 2005, consultado el 1 de agosto de 2009. Beal, J.C., Restal, Greg. Logical Consequence, en Edward N. Salta, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy Summer 2009 edition. Formal System, en inglés, Enciclopedia Británica, consultado el 3 de agosto de 2009. Carlos Peregrino Otero Introducción a la Lingüística Transformacional, p. 213, siglo XXI, 1989 ISBN, 978, 968, 23-1541-1. Saber, entender, vivir, una aproximación a la filosofía pp. 74-77. Singer, Peter. Ethics. En inglés, Enciclopedia Británica Online, p. 1, consultado el 15 de junio de 2009. Fieser, James. Ethics. En inglés, Internet Encyclopedia of Philosophy, consultado el 14 de noviembre de 2009. Scruton, Roger. Aesthetics, Enciclopedia Británica Online, p. 1, consultado el 15 de junio de 2009. Véase la introducción de Slater, Barry Arkley. Aesthetics, Internet Encyclopedia of Philosophy, consultado el 15 de junio de 2009. García Sierra, Pelayo, 1999. 7. Estética y Filosofía del Arte. Diccionario Filosófico. p. 649. Scruton, Roger. Aesthetics. En inglés, Enciclopedia Británica Online, p. 2, consultado el 15 de junio de 2009. Moseley, Alexander. Political Philosophy. En inglés, Internet Encyclopedia of Philosophy, introducción, consultado el 18 de julio de 2009. Bowley, John Edward. Political Philosophy, Enciclopedia Británica Online, p. 1, consultado el 18 de julio de 2009. Simon Blackburn, ed. Politics, Philosophy of. En inglés, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2008 edition, Oxford University Press. Bedau, Hugo Aram. Political Philosophy, Problems of. En inglés, The Oxford Companion to Philosophy, consultado el 18 de julio de 2009. Blackburn, Simon W. Philosophy of Language, en inglés, Enciclopedia Británica Online, p. 1, consultado el 15 de junio de 2009. Blackburn, Simon W. Philosophy of Language, Enciclopedia Británica Online, consultado el 3 de diciembre de 2009. Wittgenstein, Ludwig. Párrafo 23. Investigaciones filosóficas. Safer, Jerome A. Philosophy of Mind. En inglés, Enciclopedia Británica Online, p. 1, consultado el 17 de julio de 2009. Kim, Jae-won. Problems of the Philosophy of Mind. En inglés, The Oxford Companion to Philosophy, consultado el 17 de julio de 2009. Jacob, Pierre.
Intentionality, en Edward N. Salta, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2008 edition, King, Ami, Qualia, en inglés, Internet Encyclopedia of Philosophy, consultado el 22 de noviembre de 2009. Véase la sección 5 en Taggart, Paul, Cognitive Science, en Edward N. Salta, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2008 edition, Evans, J.D.G. Ancient Philosophy, en inglés, Oxford Companion to Philosophy, consultado el 18 de junio de 2009. Kurt, Patricia, Presocratic Philosophy, en Edward N. Salta, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2009 edition, Von Fritz, Kurt, Rev. Maurer, Armand, Levy, Albert W. Stroll, Abram Walling, Richard, 2009, Western Philosophy, en inglés, Enciclopedia Británica Online. Para una interpretación del proemio del poema Parmenideo, véase, Gálvez, Rafael, La poesía de Parménides, el arte del estilo ambiguo y desafiante, insinuador y sutil, Nova Tellus 26-1, 2008, Universidad Nacional Autónoma de México. Véase el Teteto, 152, de Platón. Varona, Enrique José, 1893. Revista Cubana, periódico mensual de ciencias, filosofía, literatura y bellas artes 17. p. 235. Esta distinción de la forma y la materia es uno de los rasgos principales de la metafísica de Aristóteles. Spade, Paul Vincent. Medieval Philosophy, en Edward N. Salta, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2008 edition, Verde Soto, Luis, Ardaya, Gloria, Ponce, Javier, Guerrero, Marilú, 2001. Descentralizar, grados de autonomía para enriquecer a la democracia. Abya-Yala. pp. 134-143. ISB 9789978046920. Véase el cuarto parágrafo de la introducción al ensayo sobre el entendimiento humano, de John Locke, la introducción al tratado sobre la naturaleza humana, de David Hume, y el prefacio a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, de Kant. Simon Blackburn, ed. Rationalism, en inglés, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2008 edition, Oxford University Press. Simon Blackburn, ed. Empiricism, en inglés, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2008 edition, Oxford University Press. Kington, Anthony M., Baron Kington. Empiricism, en inglés, Enciclopedia Británica Online, p. 8, consultado el 18 de julio de 2009. Primer parágrafo de la introducción a la Crítica de la Razón Pura. St. John, 2005. Trabajos centrales de la filosofía, volumen 3, el siglo XIX. Gilken S. University Press. Facio, Mariano, Fernández Labastida, Francisco, 2005. Introducción. Historia de la filosofía 4. Filosofía contemporánea. El esquema relativamente simple de la historia filosófica entre los siglos XV y XVIII, fundamentalmente, Renacimiento, racionalismo, empirismo, ilustración y sistema trascendental kantiano, se complica en los siglos XIX y XX, surge una mayor diversidad de escuelas y corrientes, de modo que la exposición del panorama filosófico contemporáneo no podría ser tan lineal y esquemática como la del período precedente. Crowell, Stephen. Existentialism, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2009 edition, Bourdieu, Michel. Auguste Comte, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2009 edition, Feigl, Herbert. Positivism, en inglés, Enciclopedia Británica Online, p. 1, consultado el 24 de junio de 2009. Driver, Julia. The History of Utilitarianism, en inglés, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2009 edition, McDermid,
Douglas. Pragmatism. En inglés, Internet Encyclopedia of Philosophy, consultado el 24 de junio de 2009. Iñiguez, Lupicinio, 2006. Análisis del discurso, Manual para las Ciencias Sociales. WOC. pp. 28-29. ISB 9788497885539. Véase la introducción a Preston, Aaron. Analytic Philosophy. En inglés, Internet Encyclopedia of Philosophy, consultado el 17 de junio de 2009. Gödel, Kurt, 1992. On Formalling Decidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems. ISB 978-0-486-66980-9. Diccionario Universal de Mitología. Bibliografía. Fraile O.P., Guillermo, Urdanos O.P., Teófilo, 1997 a 2013. Historia de la Filosofía. 9 volumen, I, Grecia y Roma, II.1 a superíndice, el cristianismo y la filosofía patrística. Primera escolástica, II.2 a superíndice, filosofía judía y musulmana. Alta escolástica, desarrollo y decadencia, 3, del humanismo a la ilustración, siglos XV-XVIII, 4, siglo XX, Kant, idealismo y espiritualismo, V, socialismo, materialismo y positivismo. Kierkegaard y Nietzsche, V, de Bergson al final del existencialismo, 7, siglo XX, filosofía de las ciencias, neopositivismo y filosofía analítica. 8, siglo XX, neomarxismos. Estructuralismo. Filosofía de inspiración cristiana. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos. ISB 9788479141486. Historia de la Filosofía, Florencio Benítez González. Ediciones Quinto Sol, Textos Universitarios. México, Distrito Federal, 2003. Enlaces externos. Wikiquote alberga frases célebres de o sobre filosofía. Stanford Encyclopedia of Philosophy, en inglés. Enciclopedia de filosofía completamente online, en constante crecimiento y actualización. Internet Encyclopedia of Philosophy, en inglés. Enciclopedia de filosofía con sistema de revisión por pares, creada y mantenida por voluntarios. PhilPapers, en inglés. Directorio de artículos online de filosofía. Philosophica, Enciclopedia de filosofía en español. Proyecto Filosofía en español. Categoría de filosofía en el Open Directory Project. Contiene enlaces a todo tipo de páginas web en español relacionadas con la filosofía, organizadas en subcategorías. Categorías. Filosofía, disciplinas auxiliares de la antropología.